preparando nuestro espíritu para la alabanza y la adoración a nuestro Dios, vamos a escuchar un preludio en el piano. Lo vamos a hacer con toda reverencia, por favor, hermanos. Nuestra hermana Margarita Orozco nos va a dirigir en una oración. Estamos aquí, Señor, para darte las gracias por el día de hoy, por la vida, por la salud, Señor. Gracias por las bendiciones dadas y también, Señor, al mismo tiempo te estoy pidiendo por los hermanos que no pudieron venir. Tú sabes por qué, Señor, ayúdalos, dales fortaleza si tienen alguna pena, Señor. Gracias por todo, Señor. También te pido que apresure los pasos en los que han de llegar, Señor, que lleguen con bien. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Amén. Les voy a pedir que permanezcan de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno número 22, A Dios demos gloria. Vamos a entonar este himno, hermanos, el número 22, A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió, Jesús al creyente, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria
Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos y es el tiempo, si alguien quiere compartir alguna acción de gracias o alguna petición, que pase aquí enfrente para que nos la dé a conocer en forma breve, por favor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Yo nada más estoy agradecida con el Señor porque pues esta semana nos guardó a mi familia y a mí, y pues para pedirle sus oraciones por mi tía, porque ella sigue enfermita, por eso pues ya no ha venido a la iglesia porque no ha podido. Estuvo internada en el seguro y salió hace 8 días, pero pues como que no, ella sigue pues mal, y pues nada más para que estemos orando por ella. Por favor, les pido de sus oraciones para que el Señor le restaure y ella pueda seguir viniendo a alabarle al Señor. No escucha muy bien, pero pues ella cuando está bien sí le gusta venir a alabar al Señor, y pues nada más eso, hermanos. Gracias. Yo doy gracias al Señor porque esta semana tuvimos grandes bendiciones. Mi esposo estuvo enfermo, pero gracias al Señor y a su poder de misericordia, Él ha mejorado, y creo que ha sido un punto para todo eso, para que Él escuche la palabra del Señor. Esta semana le dije yo, ¿sabes qué? Como tú no has leído tu Biblia, yo te la voy a leer. Le digo, es lo mismo, pero mira, te voy a leer el libro más importante que tiene la Biblia, el libro de Juan. Ustedes saben que es clave para nosotros, y la persona que no conozca a nuestro Señor Jesucristo lo reciba. Y gracias al Señor, Él escuchó y ya ha estado escuchando, y espero en Dios que pronto Él lo reciba en su corazón. Hermanos, damos gracias a Dios porque Él nos bendice como familia, porque Él cuida de nuestros hijos, bendice a Keila en su trabajo. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar de vacaciones. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice en carretera cada fin de semana y Él tiene cuidado de nosotros y de nuestros hijos. Y en este momento también le damos gracias porque Él abre puertas y Él nos permite, si es su voluntad, nos permite salir también. Le encomendamos a Él nuestro viaje para esta semana, que Él nos bendiga y que también bendiga los trabajos que se han de llevar a cabo en la femenil. Agradecido estoy con Dios por el trabajo que me da y también porque me permite un tiempo de vacaciones.
Gracias a Dios por eso y también por el cuidado de mis hijos, que Él los bendiga en sus estudios y a que Él la restablezca de su salud un poco, que está malita, y que nos bendiga en esta semana que haremos una salida aquí y que si también Dios nos permite salir de vacaciones, que podamos ir y regresar con todo bien. Buenos días. Yo quiero dar un testimonio muy grande. Me retiré unos días. No sé si les comenté que a uno de mis hijos me lo habían secuestrado. Y es algo muy duro, muy difícil para una madre tener un hijo secuestrado. Nada más lo levantaron, no pidieron nada, y en oración yo le preguntaba a Dios que por qué estaba pasando esto. Y pues mi familia, la de Estados Unidos, haciendo oración, creo en la oración. Y unos decían que ya lo habían matado, otros que lo habían golpeado muy feo. Y mi hijo pues había tenido un accidente automovilístico y se le quebraron sus costillas, su hombro, una parte y que me lo habían golpeado muy feo. Sentía muy feo porque yo decía, ¿cómo sufrió mi hijo? ¿Cómo le hicieron todo eso? Y Dios oyó las oraciones. Y ayer yo venía en el autobús de Tepalcatepec, en Uruapan, cuando veo que sale la llamada de mi hijo. Dije, ¿quién será? Y contesto, era mi hijo. Me dice, madre, estoy bien. Apenas me acaban de soltar y vengo en un camino desconocido, pero estoy bien. Y quise llamarte porque sé que estás nervioso y preocupado. Entonces, este es un milagro de Dios que lo hizo. Dice, cuando me vi, estaban esperando a la persona que me iba a ejecutar. Y cuando llegó, dijo, no es la persona que ando buscando, suéltela, fue un error. Y lo soltaron. Sin hacerle daño psicológico, porque él estaba asustado, pues tiene 6 hijos y estaba preocupado por todos nosotros, igual que nosotros. Entonces quise venir para darle honra y gloria a Dios porque me devolvió a mi hijo. Y quise dar para que ustedes sepan que la oración y confiar en Dios, el Todopoderoso, Él nos escucha y nos ayuda. Gracias. Y se los cuento a ustedes porque creo que son mi familia y para mí es algo especial. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Yo estoy agradecido con el Señor porque hemos hallado gracia delante de Él y mi esposa está embarazada. Tiene 6 semanas de embarazo, pero el viernes tuvo un sangrado medio chistoso. Entonces tuvimos que ir al hospital. Estuvimos todo el día allí. Al parecer todo está bien. El médico nos pide que esperemos, ¿verdad? Para ver si el bebé se sigue formando. Y muchos hermanos nos estaban diciendo que no lo dijéramos que hasta después de las 12 semanas, que porque las primeras semanas son semanas de alto riesgo, ¿verdad? Y es mejor evitar ese impacto emocional, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en que Él nos da la vida, Él es el que nos guarda y si es su voluntad, Él va a hacer que este niño nazca con bien y si no, pues que el Señor nos ayude a pasar con esta prueba, ¿verdad? En paz, en gozo, gozarnos, darle gracias a Dios por la vida, independientemente del tiempo que sea, sino dar gracias a Dios en todo tiempo, dice la palabra. Así que les pido que estén orando, por favor, por este bebé que viene en camino, para que se haga la voluntad del Señor.
que sea la voluntad de Dios la que prevalezca, como dice su palabra. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Hermanos, nosotros como familia damos muchas gracias a Dios porque hace 2 meses a mi hija Basti la enviaron para Uruapan y allá hace como unos 15 días, ¿verdad? Le llegó su base ¿sí? Y también le doy gracias porque hace 8 días yo pedía porque el Señor la cambiara para acá, para Morelia, y en esta semana, hermanos, le llegó su cambio y vemos pues la mano del Señor en nuestra familia. Ella es Basti. Hermanos, buenos días. Nos ponemos en pie para dar agradecimientos. Son muchas cosas por agradecer a Dios. Cuando la hermana me platicó hace un tiempo ya bastante largo que su hijo había estado secuestrado, que estaba secuestrado y no sabía mucho de él, fue algo muy duro para mí. Estuve orando y gracias a Dios las oraciones son contestadas. Esa es una gran bendición. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es infinita. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú las contestaciones las vas a dar en su tiempo y en tu manera y en su forma de que tú quieres contestarnos. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Verónica, que ella puede pedir por su tía y que sea bendecida su tía. También te estoy pidiendo por la salud de esposo de la hermana Rosa, para que ella pueda ser de beneficio para su vida y pueda él agradecer por la vida que tiene al tener una esposa cristiana. Padre Celestial, también te estoy suplicando y dando gracias por la vida de Pepe y su esposa Lolita, por sus descansos y que puedan ser de beneficio en su vida para seguir adelante. También te estoy dando gracias por la vida de nuestra hermana y que tiene la bendición de poder escuchar y ver a su hijo. Es una gran bendición porque sabemos que de tu mano son las cosas y tú das y tú quitas, y Padre Celestial, le estás permitiendo a esta hermana tener nuevamente a su hijo. También te estoy suplicando por la vida de Josué y Padre Celestial, que puedan él estar bendecido con este nuevo bebé que viene en camino. También gracias por la vida de Basti, porque tú eres el que das y tú eres el que quitas, y le has dado un trabajo aquí cerca de su hogar. Gracias por esa bendición, gracias porque podemos reunirnos sin ningún peligro, sin nada, podemos adorarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por eso. Bendice la iglesia y que pronto podamos tener un pastor. En el nombre de Jesucristo te lo estoy suplicando, con el perdón de mis pecados. Amén. Así, permaneciendo de pie, vamos a cantar el himno 333, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti.
Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo que yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Así permaneciendo de pie, hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica y les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, de los versículos del 3 al 18. La vamos a hacer en forma alternada. Yo leo el 3, ustedes el 4 y nos unimos en el 18, por favor. La palabra del Señor dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, misma cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y es tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros por labios de nuestro hermano Alberto Magaña. Dios les bendiga, queridos hermanos. Me voy a permitir hacer una oración para comenzar con esta meditación. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu presencia en medio de este grupo de hijos tuyos que nos hemos reunido el día de hoy con el único propósito, Señor, de darte la honra, darte la gloria, Señor, y reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Padre, por la alabanza, gracias te damos porque tú has sido bueno. Rogamos, Padre, que el día de hoy utilices mis labios, que solamente yo sea un instrumento para tu palabra, que pueda ser enseñada a mis hermanos. Permite, Padre, que pueda ser hablada con sabiduría, Señor, y refrena mi lengua si he de hablar algo que no es correcto. En tus manos pongo este momento y la vida de cada uno de mis hermanos también que van a escuchar esta meditación. Todo lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Acabamos de leer, queridos hermanos, una porción de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, y vamos a estar ahí meditando a partir del versículo número 2 en adelante, como una pequeña y breve ilustración antes de entrar bien. Ejemplifico un poquito lo que quiero explicarles. Si alguien ha tenido oportunidad de leer un libro que se llama Crimen y Castigo, de un escritor ruso que se llama Dostoyevsky, el personaje principal de este libro tiene un problema, digamos, de moral, ya que se siente de alguna manera oprimido, siente que no está, digamos, como en el lugar correcto de la historia. Él siente que por mérito propio no debería de estar en el lugar en el que está, se siente oprimido, y entonces esto nos lleva a pensar que él tiene una concepción diferente, o él así lo ve, que tiene una concepción diferente, o su propio concepto de para él lo que es bueno y lo que es malo. Él tiene su propia definición, y bajo esta definición de tener a él, regirse bajo lo que él piensa, lo que su conciencia él le dicta, y no reconocer alguna autoridad que es la que realmente debe dictar cómo nos conducimos, esto lo lleva a cometer el crimen de asesinato, no solamente de la persona que él consideraba que lo estaba oprimiendo, que era una usurera, así lo menciona, sino también de la hermana de esta persona que llega y descubre ese crimen. Entonces, esto nos lleva a pensar algo. Si vemos aquí en esta ilustración que les cuento de este libro, él tiene ese concepto bajo él mismo de lo que es correcto y lo que no es correcto, bajo su propio criterio. Muchas veces llega a ocurrirnos también a nosotros que tenemos esa definición o queremos regirnos nosotros mismos bajo lo que nosotros pensamos que es correcto, bajo lo que nosotros pensamos o que lo que nosotros en nuestra cabeza hemos dicho que para nosotros es Dios, nuestro concepto de creer en Dios, nuestro concepto de confiar en Dios, nuestro concepto de servir a Dios,
¿Por qué? Porque estamos, lo dice en la palabra, más adelante lo vamos a ver, estamos envanecidos. Estamos pensando que lo que yo hago es correcto y sin embargo estoy poniéndome a mí primero como lo que yo creo que es correcto sin ver lo que la palabra me indica que es correcto. Sin embargo, hermanos, Dios en su palabra nos ha dejado ya las reglas del juego. Él nos dice las cosas no deben ser como tú crees, sino como yo te las he dejado ya en tu libro de fe y práctica. Ahí ya Dios nos ha dejado específicamente cómo quiere Él que confiemos en Él, cómo quiere Él que creamos en Él, cómo quiere Él incluso que le sirvamos. Entonces en esta hora vamos a ver que para poder servir adecuadamente al Señor, primero debemos de tener una transformación de nuestro corazón, de ser realmente llenos del Espíritu, para que esto mismo, si nosotros somos llenos del Espíritu, podamos impactar a más personas. ¿Sí? Vamos a estar estudiando cómo es que por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de dejarnos moldear, de dejarnos dirigir por el Señor, es que podamos, ya no pensemos en un momento determinado en alcanzar las naciones que ahorita están fuera de los límites de nuestro país, sino tan solo en nuestro entorno cercano, impactar a nuestros vecinos, impactar a nuestros compañeros de trabajo, impactar a nuestros compañeros de estudio, impactar a nuestro círculo cercano, que se sepa por medio de nuestras vidas que realmente seguimos al Cristo verdadero. ¿Sí? En esta parte que leímos de 2 Corintios capítulo 3, se da en un contexto donde personas ajenas a la iglesia de Corinto han llegado de alguna manera a querer demeritar el ministerio del apóstol Pablo. Han querido, digamos, a menospreciar el trabajo que el apóstol Pablo había hecho en la iglesia como tal, diciendo, bueno, ¿y ese Pablo con qué autoridad viene? ¿Con qué autoridad viene y habla? ¿Quién es ese tal Pablo? ¿Realmente es tan eficaz como dice ser? Y esta porción del capítulo 3 es, digamos, esa respuesta del apóstol Pablo a los corintios, donde él les está diciendo, ustedes me están pidiendo, dice desde el versículo 1, tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y a partir del versículo 2, lo que Pablo les está diciendo a los corintios, les está diciendo nuestras cartas, es decir, mis cartas de presentación, lo que ustedes me están pidiendo o lo que estas personas están tratando de querer descubrir, ¿cómo he servido yo al Señor? Es esto, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos nosotros. Es decir, lo que él les está diciendo es, ¿qué más cartas quieren de presentación? ¿Qué más cartas de recomendación quieren ustedes? Si ustedes mismos como iglesia formada o como grupo de cristianos están siendo el resultado de la predicación que yo he tenido no solamente en Corinto, sino en los demás lugares a donde el Señor hasta ese momento le había permitido ir al apóstol Pablo, entonces él les está diciendo, el resultado de mi servicio al Señor son ustedes mismos son las cartas que digamos, que avalan mi servicio, que avalan lo que Dios ha implantado en mi corazón y que ahora ustedes asimismo lo deben esparcir, deben hacer toda una red. ¿Sí? Y lo dice aparte en el versículo número 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Es decir, ellos mismos no solamente son como resultado, sí son resultado del trabajo arduo, de lo que le había costado al apóstol Pablo ser encarcelado, ser golpeado, ser encadenado, pero dice, no me atribuyo yo que sean míos, no se van a presentar como apóstoles o como discípulos de Pablo, dice, sois cartas de Cristo. Y lo dice más adelante, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. ¿Esto por qué lo hace mención el apóstol Pablo? Bueno, lo vamos a ver en esta primera parte. Haciendo la diferencia, y como lo vamos a leer también un poco más adelante,
que ya no están ellos viviendo bajo el antiguo pacto o bajo la ley que fue dada a Moisés. ¿Por qué? Porque dice, no en tablas de piedra. En el Antiguo Testamento, Dios les dictó las leyes al pueblo de Israel en tablas que le fueron reveladas en el monte a Moisés para que él las llevara. Sí, él les estaba dejando las tablas de la ley escritas a mano y letra de Dios para que él las llevara, y sin embargo, Dios estaba topándose con el problema que el pueblo de Israel estaba siendo incapaz de seguir esas leyes. Sí, estaba siendo el pueblo incapaz de conducirse y de realmente tener una obediencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? El pueblo de Israel sí les pasaba alguna prueba dura y se volvían a someter al Señor, pero realmente su corazón de pecado les ganaba y volvían a rebelarse contra Moisés y contra Aarón y volvían nuevamente a pecar. Entonces el Señor volvía a tener otra llamada de atención para con ellos. ¿Por qué? Porque vemos que de alguna forma esto no estaba bien implantado en su corazón. Entonces lo que el apóstol Pablo dice en esta primera parte es que esas tablas deben ser en tablas de carne del corazón. Es decir, para realmente tener esa confianza plena en el Señor, para realmente ser transformados, sí se nos puede dictar, pero si realmente yo no tengo esa conciencia en mi corazón de que lo que dice la Biblia es bueno para mí, la podré leer 20 veces, hermanos, pero no se me va a quedar. La podré leer infinidad de veces o me podrán decir muchas cosas, podré escuchar muchos mensajes de los hermanos que vienen y predican, escuchar a muchos pastores. Pero si yo no decido realmente tener esa transformación desde el fondo de mi corazón, las palabras, ahora sí como nos lo decía nuestra mamá, van a entrar por una oreja y van a salir por la otra. Van a ser de pasar, nada más de pura pasadita. Realmente entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí es que ellos deben ser transformados desde su corazón para realmente tener ese servicio íntegro. Entonces, la primera parte de la que quiero hablar, ¿estamos realmente siendo servidores a la manera de Cristo o simplemente estamos siendo servidores a mi manera? ¿Estoy sirviendo como Cristo lo indica o estoy sirviendo como yo creo que es correcto? ¿Estoy siendo cristiano como Cristo lo indica, como Dios me lo dejó en su palabra, o estoy siendo cristiano a mi manera? Muchas veces hemos tratado de adecuar lo que la Escritura dice, escudándonos en que los tiempos ya han cambiado de cuando fue escrita al día de hoy. Hay cosas que pudiéramos pensar que son obsoletas para nosotros, pero no. La Biblia sigue siendo igual de vigente que cuando fue escrita al día de hoy. Esto nos lleva a pensar que como seres humanos, esta misma naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a pensar lo que para nosotros significa seguir a Dios, para nuestro propio concepto de Dios, tener nuestro significado propio de lo que el Señor es para mí. Para mí Dios es, o puede pensar alguien incluso que no es cristiano, es que Dios para mí nada más es un ser de luz que me acompaña. Para mí Dios nada más puede ser una energía que está para todos, pero no lo estamos viendo nosotros como cristianos como ese Padre, como ese guiador. Antes entonces de sentirnos listos para poder nosotros seguir al Señor, debemos ser transformados, como lo dice el apóstol Pablo, desde dentro, reconocer nuestra propia necesidad de ser lleno del Espíritu y entonces sí poder pensar en ir más adelante. Dejar que sea Dios quien realmente esté gobernando, esté dentro de mi corazón, esté dentro de mi mente, esté dentro de mí, para poder realmente yo seguirle, ahora sí descubrir cómo es que Dios quiere que yo crea en Él, cómo es que Dios quiere que yo le sirva. De inicio, ¿y qué más ejemplo queremos que el mismo apóstol Pablo? Él vivió, a él le tocó en carne propia esa transformación de ser un siervo del antiguo pacto a llenar su corazón del Espíritu del Señor, de ser guiado para poder ministrar más adelante. Si vamos a la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo número 8, los versículos 1 al 3, dice ahí, y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién estaba hablando? De Esteban.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué estaba pasando esto, hermanos? Pablo, hasta ese momento que era llamado Saulo antes de su conversión, era judío, era enseñado en la ley judía. Entonces, digamos que para él lo que Pablo estaba haciendo, para él era correcto. Él era lo que sus maestros le habían enseñado. Él tenía esa definición que le habían a él implantado en su mente y en su corazón de que ese era el verdadero servicio, de que él era el servicio correcto. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba matando cristianos, estaba persiguiendo a los cristianos. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Dice en la palabra en el capítulo 7 de los Hechos, que las ropas de Esteban estaban a los pies de Saulo. Y tal vez él ni siquiera sabía que esto era incorrecto. ¿Por qué? Porque él tenía una definición incorrecta del bien y el mal. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces no tenemos arraigada esta manera de creer y de servir a Dios? Somos rebeldes. Muchas veces caemos en ese envanecimiento de que si la iglesia no me aprueba mi forma de lo que yo quiero hacer las cosas, prefiero irme a otro lado donde sí me aprueben mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Cuando la Biblia nos ha indicado que todo debe ser con orden, que todo debe ser y regirse con orden. Entonces, cuando buscamos por encima de las leyes de Dios hacer lo que yo creo y hacer las cosas a mi criterio, a lo que a mi criterio es bueno, estoy cayendo en ese pecado de ser incorrecto. Ya no estamos viviendo nosotros mismos bajo ese viejo pacto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos redimidos por la justificación de Cristo. Ya no estamos en la ley de piedra, ahora sí que como lo dice la palabra, sino realmente ahora tenemos quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros. Llega a pasar que como cristianos nos volvemos moralistas, nos volvemos esas personas religiosas que somos capaces de juzgar a los demás, pero no darnos cuenta de nuestro propio pecado. Cuando tenemos ese corazón que está alejado de la voluntad del Señor, sí somos buenos para ver lo que el otro hizo mal, pero no somos buenos para aceptar cuando yo me equivoco. No vemos muchas veces, hermanos, en los semáforos cuando alguien adelante de nosotros se pasa una luz amarilla, no sabe conducir, está incumpliendo una ley, ya se pasó el rojo, véalo, lo tienen que multar, pero cuando yo lo hago, hombre, no pasa nada, nada más si alcanzaba, es que llevo prisa porque se me hace tarde. No. Recordemos que ahora sí que como se dice en una enseñanza, cuando tú quieras señalar a los demás, recordar como lo dicen que un dedo apunta hacia los demás, pero los demás están apuntándome hacia mí. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De qué estoy dándome cuenta de mi error? ¿Sí? Entonces debo reconocer primero y buscar esa transformación para realmente ahora sí poder discernir primero mi pecado y poder con esto servir adecuadamente. No quiere decir que ya que seamos nosotros entregados al Señor y que ahora sí podamos decir que no cometemos pecados, estamos listos para juzgar a los demás. No, no es así, no es el objetivo tampoco que vayamos y salgamos a juzgar a los demás. No es el caso y no es para lo que nos puso el Señor, sino para realmente tener un servicio genuino. Entonces, como lo veíamos en este capítulo número 8 del libro de los Hechos, vamos a ver esa transformación, como Pablo, vamos a ver algo bien diferente del Saulo, del capítulo número 8 al apóstol Pablo,
del capítulo 9 en adelante de los Hechos. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué vemos que le pasó a Saulo? A ese Saulo que estaba viviendo bajo la ley de Moisés y que estaba siguiendo cristianos, que estaba siendo testigo de cómo estaban siendo muertos los cristianos. Él mismo dice ahí en el capítulo número 8 que estaba sacando de sus casas a los cristianos para apedrearlos. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que él se diera cuenta que eso no era correcto? Vamos a ir un poquito en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículos 1 al 9. Yo creo que ya la mayoría de nosotros conocemos la historia de la conversión del apóstol Pablo. Lo vamos a ver brevemente. Versículo número 1 de capítulo 9 del libro de los Hechos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos aquí mismo en este pasaje que Pablo sigue con esa misma intención de perseguir a los cristianos, sigue en su mismo concepto de pensar que eso está bien, de que eso es que a mí me mandaron, y aún va, dice aquí, fue con el sumo sacerdote todavía a pedir cartas. O sea, todavía los judíos estaban avalando esta masacre que se estaba haciendo contra el pueblo cristiano. Entonces, sin embargo, vamos a ver algo muy, muy maravilloso, que en los versículos 3 al 7, cuando se relata la conversión, esa intercepción que hace Dios hacia Saulo, entonces nos surge primero una interrogante. Le dice en el versículo número 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que nosotros, por pensar que nuestra idea de seguir al Señor y por pensar que eso es correcto, estamos persiguiendo al Señor? ¿Estamos siendo como Saulo persiguiendo al Señor? ¿Estamos yendo en contra de su voluntad? ¿O realmente estamos alineados al servicio? Vemos que incluso Saulo, a un versículo número 5, todavía le pregunta: ¿quién eres, Señor? Pero desde ahí ya vemos algo que ya ha tocado la vida de Pablo, porque todavía le dice: ¿quién eres, Señor? Es decir, ya estaba incluso él reconociendo que quien estaba tratando con él en ese momento no era nada más algo que se le había parecido a ras de piso, no. Él estaba reconociendo que quien estaba queriendo tratar con él y estableciendo comunicación con él era su Señor, era a quien debía él llamar Señor. Realmente para nosotros, queridos hermanos, Jesús es Dios. Tal vez aquí Pablo no se había dado cuenta o tenía ese concepto de nada más creer en Dios, pero no creer en Jesús. Para nosotros realmente Jesús significa ese Redentor, ese Salvador que ha venido y tiene que estar dentro de nuestro corazón, y eso mismo reflejarlo a los demás. O seguimos envanecidos en otras creencias, en otros conceptos de lo que es Dios y querer hacer las cosas a nuestra manera. No creamos todas esas falsas doctrinas que se enseñan de otras cosas, que el Señor viene y perdona todo, todo el pecado que se comete en la actualidad. Tristemente vemos que iglesias se están desviando por querer adecuarse a la actualidad del mundo, están denigrando lo que la palabra del Señor nos indica muy claramente. No debemos crear estos conceptos: para mí, ¿qué es el Señor? No, el Señor, y aquí está su palabra, y fuera de ella no hay nada más de lo que yo deba hacer o seguir. Eso pasa muchas veces porque desplazamos al Señor del centro de nuestras vidas. Cuando nosotros pretendemos ser el centro de nuestras vidas, desplazamos al Señor de ese centro, del lugar que Él debe ocupar de nuestro corazón, de estar realmente siendo uno mismo conmigo, de estar yo alineado a su voluntad, de estar en esa verdadera comunión para con Él. Yo lo desplazo para primero ponerme como prioridad a mí, para primero ver mis necesidades antes de lo que el Señor me indica hacer. Y esto
Ojo, queridos hermanos, es totalmente incorrecto. El centro de nuestras vidas debe ser el Señor. Quien nos gobierne, quien nos dirija, quien esté realmente mandando en nuestras vidas debe ser el Señor a través de su palabra. Dice Hechos 4:12, recordemos, dice que solamente hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente uno, Jesucristo. No debemos buscar otros conceptos de qué es el Señor para mí, quién es Dios para mí, no. Solamente está establecido que solamente en el nombre de Jesucristo tenemos salvación. Solamente tenemos que voltear a verlo a Él para darnos cuenta que incluso es lo único que necesitamos. No necesitamos nada más que a Cristo. Cuando en el versículo número 5, cuando Dios le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Le está haciendo ver ese descontento con su proceder. ¿Pero qué estás haciendo? Pero a la vez, cuando le dice él, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él mismo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Pero no estás viendo que tú mismo, al estar yendo en contra de mi voluntad, tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque estaba llenando su corazón del mismo odio. Estaba llenando su corazón de ira contra personas que solamente estaban siguiendo a Cristo. Y sin embargo, el Pablo estaba lastimándose, llenando su corazón de otras cosas que no eran Cristo, que no eran el Señor. Nosotros cuando nos envanecemos, el querer hacer las cosas a nuestra manera, y cuando algo nos disgusta, muchas veces lo más fácil es alejarnos, pero así pasa también aquí en la iglesia. Cuando algo nos disgusta de algo que se nos dijo en una predicación, lo más fácil es media vuelta y nos vamos, dejamos de congregarnos, dejamos de seguir a Dios. Cuando algo nos molesta de lo que se nos dice que estamos haciendo mal, nos cuesta reconocer, sí, cuesta mucho trabajo reconocer cuando uno se equivoca, pero sin embargo es necesario desde primero reconocer mi pecado, entregárselo al Señor para que Él pueda obrar en mi vida. Sin embargo, a partir del versículo número 6, ya vemos esa transformación que Pablo está dispuesto a entregar su vida. Él está ya dispuesto a aceptar que ya no es él mismo, sino aceptar el señorío de Jesús y servirle de la manera que, ahora sí que él dice, de alguna forma le dice, soy materia dispuesta, porque le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se está ya poniendo al servicio, está diciendo, aquí está mi vida, te la estoy entregando. ¿Qué quieres que yo haga? ¿De qué manera quieres que yo te sirva? ¿Sí? Él está reconociendo que de alguna forma Dios le está dando otra oportunidad de vivir, que él bajo ese rayo fulminante que le acababa de esa luz tan intensa, él sabía que lo que se le avecinaba para él era la muerte. Y sin embargo está reconociendo que Cristo está teniendo misericordia de él y que si está teniendo misericordia de él es con un fin, que no es nada más de llegar y erradicar por pensar que Pablo estaba haciendo lo incorrecto, sino, me está llamando la atención, me está llamando para que yo le sirva. Es momento entonces, hermanos, de que si nosotros recibimos ya la gracia de Dios, es momento de venir y delante del Señor y reconocer que nuestra percepción que le hemos estado sirviendo incorrectamente, debemos de dejar morir lo que nosotros pensamos que somos o lo que nosotros somos, nuestra esencia, de lo que tenemos arraigado en nuestro corazón para dejar que el Señor venga y ocupe ese lugar en el corazón. Debemos despojarnos, de nuestra manera de pensar, debemos humillarnos entonces, ponernos a disposición de Dios para que Él, una vez que lo hacemos, Dios nos muestra su voluntad, porque lo vemos aquí más adelante, le dio instrucciones. Una vez que lo llamó, le dio instrucciones, no simplemente lo dejó tirado y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí tengo un propósito para tu vida. No nada más te llamé para que entendieras, no, sí tengo un propósito y me vas a ser útil en el servicio.
Entonces es momento, queridos hermanos, de realmente voltear a ver lo que el Señor realmente quiere decirnos, lo que el Señor realmente quiere enseñarnos, de voltear a ver y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando leemos, les voy a pedir ir a otra cita, el libro del Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículos 9 al 14, perdón. Bueno, en realidad es del 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué vemos aquí? El fariseo dice aquí que oraba para sí mismo, no estaba ni siquiera, no era su objetivo que Dios escuchara su oración, no estaba orando para que Dios entrara en su vida y que Dios le mostrara la voluntad que él tenía para su vida, no. Dice que oraba para sí mismo, estaba envanecido, estaba él ensimismado en decir, pero ¿qué hacía? Lo hacía para que el pueblo lo reconociera. Vean cómo es este fariseo, o sea, una persona recta, una persona digna de servir. ¿Pero para qué? ¿Cuál era su objetivo? No era el servir al Señor, no era el entregarse al Señor y realmente tener ese servicio genuino. Caso contrario del publicano, dice que ni siquiera él se sentía digno de voltear a ver a su Señor, sino él estaba humillado, con la vista hacia el suelo, porque él se hace propicio, es decir, ven a mí, Señor, ven, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué quieres que yo haga. Primero perdóname de mis pecados, lávame y muéstrame tu voluntad. ¿Qué podemos ver de esta parte? Si bien el fariseo tenía el conocimiento, tenía la parte, ahora sí como decimos, la parte teórica, sin embargo no estaba poniendo en práctica lo que le había sido hecho. Él lo estaba haciendo nada más porque él quería ser reconocido, porque quería ser enaltecido. Tenía las palabras sí muy dentro de su mente, a lo mejor podía sabérselas de inicio a fin, pero no tenía en su mente, no tenía en su corazón la verdadera palabra, no tenía la intención siquiera de seguir al Señor. Caso contrario el publicano, que estaba poniendo en práctica, humillándose. ¿Y qué dice? Que el publicano entonces salió de ahí justificado de sus pecados. Él solamente le decía, sé propicio, es decir, él iba buscando, solamente decía, Señor, perdóname, iba buscando la piedad del Señor, la misericordia de Dios. Cuando realmente entonces tenemos esa convicción de servir a Dios, de realmente reflejar a Dios en nuestras vidas, que realmente las personas vean en mí a alguien que tan solo podemos jactarnos o que tenemos ese privilegio, hermanos, de llamarnos cristianos, de que en la calle nos reconozcan, dicen, nos da incluso gusto, pero a veces nos escondemos cuando nos dicen hermano. Cuando alguien que sí asiste a la iglesia y nos dice y nos saluda en la calle, hermano, ¿cómo te va? A veces nos escondemos como tratando de que no sepan que yo soy hermano, cuando no, es un gran privilegio que nos llamen que somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos, lo dice en su palabra, somos coherederos con Cristo. Es decir, la herencia que recibimos no fue menor, no fue una herencia de poca cosa, fue la herencia de la justificación. Entonces, volviendo a 2 Corintios, ¿cómo es que realmente se ve una carta viva? ¿Cómo es que se ve una carta expedida por Cristo? Nos vemos o nos tenemos que ver, es nuestro deber, vernos como alguien que realmente tiene esa capacidad de reconocer su pecado y que está dispuesto a ser lavado por Dios.
alguien que se ha humillado, alguien que se ha despojado del yo soy más importante, del me importa lo que se piense de mí, y dejarnos ser transformados, dejarnos que el Señor hable así como habló con Pablo a nuestro corazón, que Pablo realmente tuvo esa transformación y se puso al servicio del Señor. Así nosotros debemos realmente de dejar de ser, tener nuestro concepto, de creer a nuestra manera, de decir, así como yo creo es correcto, y si no les parece, pues ahora sí que ni modo, eso es como yo creo, no. Debemos de realmente poner la vista en Jesús, debemos de dejar, ahora sí que suena trillado, pero dejar de ser solamente religiosos, de juzgar a los demás, de creernos superiores a los demás, con la capacidad o autoridad moral de juzgar a los demás, y nosotros mismos no reconocer cuando la regamos, cuando nos equivocamos, sino realmente eso vivirlo nosotros, humillarnos, transformarnos, vivir al Señor, vivir bajo sus conceptos. Hay que dejar, hermanos, de esconder nuestro pecado, no minimizarlo. Muchas veces vemos que le bajamos la escala de grises al Señor, minimizamos o queremos graduar el pecado. Este pecadito no pasa nada, no pasa nada, como lo veíamos cuando nos pasamos una luz amarilla, una luz roja, no pasa nada. Cuando decimos una mentira, no pasa nada, el Señor me va a perdonar. No estoy matando, no estoy robando a alguien. Cuando mentimos, cuando tan solo alguien incluso trata de esconder su pecado, nada más una cervecita, como dicen. No es eso, es el hecho de esconder y no querer dejar de ser lo que yo soy para entregárselo al Señor. ¿Qué pasaría o qué pasa si yo intentara a medianoche, sin ayuda de ninguna luz, tratara de lavar una camisa blanca que tiene una mancha que se me derramó el café, pero lo hago sin ayuda de ninguna luz? Si lo hago nada más a la oscuridad de la noche y le tallo, probablemente ni siquiera esté viendo realmente dónde está la mancha o hasta dónde está ya la mancha que se haya expandido, y otra, probablemente en la mañana que yo vea el resultado de la camisa que yo lavé, la camisa sigue igual de sucia. ¿Por qué? Porque no lo hice, incluso tal vez no tuve la intención de realmente lavar esa camisa. ¿Por qué? Porque no me dejé ayudar incluso de alguna luz. No me dejé guiar por decir algo que Dios nos da los instrumentos para actuar. Entonces, debemos de dejar de vivir o de minimizar nuestros pecados. El pecado es pecado, sea desde el más chiquito hasta el más grande, y es pecado y no le agrada al Señor, nos separa del Señor y nos va a conducir a lo único que nos conduce es a la muerte. Entonces debemos de reconocer que el pecado no es de ninguna manera bueno para nuestras vidas. Y debemos más aún dejar de esconder nuestro pecado, porque ya no vivimos bajo el viejo pacto. Ya hay un Cristo que murió por nosotros, que nos redimió de nuestros pecados, que vino y murió por nuestros pecados y que nos llama a no esconder nuestro pecado, sino a venir y entregárselo a Él, a confesárselo a Él, porque Él no nos va a juzgar, Él no nos va a condenar, no. Cristo vino a traer vida, Cristo vino a perdonarnos, a justificarnos. Entonces, para terminar, queridos hermanos, si Dios ya pagó por nuestros pecados, basta ya entonces de estar envanecidos en creer que lo que yo estoy conduciéndome es correcto, y hay que alinearnos a la voluntad del Señor. Hay que pedir perdón si en algo le hemos fallado al Señor. Dejemos de estar dándonos coces contra el aguijón, de estarnos lastimando, de llenar nuestro corazón de cualquier cosa menos de Cristo. Si Cristo quiere restaurarnos, lo único que Él pide es que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, que nos dejemos moldear por Él, y Él va a querer trabajar con nosotros. ¿Sí? Ya no hay condenación, sino perdón para los que creen en su nombre. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, porque eres bueno, Señor, y porque en todo momento, Señor, vemos tu palabra que nos indica lo que es bueno para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque en tu palabra, Señor, nos has dejado las reglas de fe y orden que debemos seguir para servirte, Dios.
Solamente permite, Señor, que nuestro corazón pueda estar alineado a tu voluntad, que dejemos, Señor, de perseguirte, que dejemos de estar en contra de tu voluntad, Señor, y que realmente nos entreguemos. Transforma, Señor, nuestros corazones para que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo de lo que tú quieres hacer para nosotros. Perdónanos nuestro pecado, Señor, si es que hay algo aún debajo de la alfombra que tengamos que entregarte, Señor. Y tú, Señor, obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entregar realmente nuestras vidas a ti, Señor, a humillarnos delante de ti, con la confianza, Padre, de que tú nos has ya justificado, bendito Señor. En tus manos está tu iglesia, Señor, sigue obrando con nosotros, sigue trabajando, Señor, como ese alfarero que eres, Señor, y trabaja en nuestras vidas. Moldéanos, Padre, conforme a tu voluntad. Muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres que te sirvamos y ayúdanos, Señor, a hacerlo adecuadamente. Te lo pongo todo, Señor, en tus manos y te lo agradezco. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Es tiempo para que los diáconos nos den los anuncios y recojan la ofrenda. Buenos días, hermanos. Dentro de los anuncios que tenemos, el día de hoy se estarán llevando a cabo las inscripciones para la Escuela Bíblica de Vacaciones que se realizará del día 22 al 26 de este mes de julio aquí en nuestro templo. El título es Playa Roca Rompeolas. Entonces, todos los niños de 4 a 16 años están invitados y los papás, al terminar este culto, van a poder pasar a inscribirlos. También después del culto de las 11:15, cuando se concluya, van a poder pasar. De hoy en 8, si Dios nos presta vida, estaremos teniendo un culto de gratitud a nuestro Dios por todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes, adultos que hayan concluido una etapa de su preparación académica. Estaremos dándole gracias a nuestro Dios por cada uno de estos niños, hermanitos nuestros, y quien tenga a alguien que haya terminado el preescolar, la primaria, secundaria, preparatoria, su carrera profesional, alguna especialidad, pueden acercarse con Asenet o con Janini y darle su nombre. La Comisión de Educación Cristiana está preparando algo para todos los hermanos que hayan concluido una etapa de su preparación académica. Que Dios nos siga bendiciendo como iglesia, y creo que la hermana Tatiana nos va a hablar acerca de las ofrendas que se estarán recogiendo en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Buenos días, hermanos. Pues aquí estamos otra vez invitándoles a que ofrenden de una manera especial en la semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Los niños van a ser enseñados acerca de las misiones, y parte de la enseñanza es que como iglesia tenemos el gusto y la obligación de soportar las necesidades de nuestros hermanos misioneros que van y hacen a lo que somos llamados todos a llevar el ministerio de la reconciliación a aquellos que no conocen. Entonces, al final voy a estar por ahí con la caja para quien tenga en su corazón ofrendar. Gracias. Bueno, y como parte de los anuncios, pues también tenemos que los jóvenes se reúnen hoy a las 5 de la tarde, así es que todos los jóvenes, 5 de la tarde, reunión hoy aquí. Y el día de mañana, la femenil también se reúne a las 5 de la tarde, sí, también, femenil, ¿sí? Y pues ya estemos preparándonos también para la Escuela Bíblica de Vacaciones, como lo dijo nuestro hermano Pepe, del 22 al 26, así es que pues es parte de esos anuncios. Y pues en estos momentos podemos seguir. Es el momento de seguir alabando a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas y diezmos, ¿sí? Con ese versículo que yo creo que todos nos sabemos ya de memoria,
Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos permites en estos momentos continuar alabando tu santo nombre a través de nuestras ofrendas y diezmos. Padre, te pedimos que tú sigas con el dador alegre en su negocio, en su trabajo, y Señor, que podamos depositar en estos alfolíes estas ofrendas y diezmos, las cuales pedimos que sean utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad, para el extendimiento de tu palabra, para el mantenimiento de este lugar, y tú nos sigas bendiciendo, Señor, en nuestras actividades a todos. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para que seamos despedidos con una oración por nuestro hermano Magaña, pero los invitamos para que al terminar este culto pasemos a nuestras clases de escuela dominical. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre, porque hemos podido reunirnos en esta mañana. Gracias te damos, Dios, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, porque hemos podido, Señor, alabarte, porque tú, Señor, nos has dado esa libertad de reunirnos para darte la honra y darte la gloria solamente a ti, bendito Dios. Rogamos, Señor, que si alguno ha de irse en este momento a su casa, tú lo lleves con todo bien, pero rogamos, Señor, también por aquellos que han de quedarse a la escuela bíblica dominical. Permite que también podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que tú, Señor, bendigas y dirijas los labios de cada maestro que les ha de exponer las clases. Está, Señor, aún con los hermanos que aún vienen en camino a integrarse a las actividades, y está con todo tu pueblo, Señor, que por alguna razón no ha podido reunirse en esta mañana. En tus manos, pues, está tu iglesia. Síguenos dirigiendo, síguenos lavando, Señor, y síguenos perfeccionando, Señor, para que podamos, Señor, ser dignos, Señor, del llamamiento al que hemos sido hechos, Señor, para vivir bajo tu palabra. En tus manos, pues, está nuestra vida. Síguenos guardando en el hueco de tu mano y sigue estando con todo tu pueblo, Señor, que se reúne hoy domingo. En tus manos pongo todo y te lo agradezco en el nombre santo y precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.